Buenas, Bruno Capuano aquí. Y bueno, ya es la segunda o tercera vez que paso por aquí, ya no me acuerdo, segunda seguro, no me acuerdo si he estado más. Gracias, muchas gracias por la invitación, Oscar y toda la gente del MIU. Y me presento, como decía antes, Bruno Capuano, vivo en Canadá, soy argentino. Antes de estar en Canadá pasé unos años por España. Soy MVP desde hace 12, 13 años de Microsoft y hoy voy a hablar un poco, voy a contarle un poco de una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar Machine Learning, que es cómo detectar anomalías, cómo empezar a trabajar en algún sistema que nos permita detectar cuando algo sale afuera de un rango. Esto por ahí parece fácil de ver, cuando tienes muchos datos es difícil de hacer, pero hay muchas fórmulas, muchas variantes sobre cómo se puede hacer esto. Antes de seguir, yo siempre pongo mi disclaimer acá, que lo que voy a contar y lo que voy a hacer, pido perdón de entrada por las demos que son malísimas, los chistes que son peores, las animaciones, todo. Estáis avisados, esto queda grabado, pero de entrada tengo que pedir perdón por lo malo que es todo esto. Y vamos al tema principal, el tema de las anomalías, de qué es la detección de anomalías. Es algo que se usa muchísimo, algo que se usa muchísimo y si bien ahora está muy atado a lo que es Machine Learning, esto se viene haciendo de toda la vida. Hay sistemas que de toda la vida analizaban el tráfico de la red y, por ejemplo, cuando veía que había picos o que había subidas y que pasaba algo, se daban cuenta, hey, aquí esto normalmente no funciona así, ¿qué ha pasado? O para detección de sistemas de fraude en los bancos, en tarjetas de crédito, o inclusive si en tu casa tenés algún sistema que controla el consumo de electricidad y de golpe hay un bajón o una subida o lo que sea, es una anomalía, se tiene que levantar una alerta porque algo está pasando. Y hay mucha ciencia atrás de todo esto, hay muchas formas de verlo, pero está todo basado, como digo, hoy por hoy se hace con mecanismos de Machine Learning. Y Machine Learning de toda la vida es, agarro datos, agarro un set de datos, con este set de datos y una serie de algoritmos construyo un modelo y después utilizo este modelo. En el caso de la detección de anomalías, lo que yo puedo hacer es construir un modelo que, si entiende que todos mis datos van en una línea que sigue un formato lineal, si hay algún dato que está muy fuera de esa línea, me va a decir, esto puede llegar a ser una anomalía. Pero hay diferentes formas de hacerlo. Porque Machine Learning tiene diferentes tipos de tareas, clasificaciones, si esto es un gato o un perro, predicciones y regresiones, clustering. Las anomalías son diferentes y están más cerca de un clustering que otra cosa, porque lo que hacemos es, juntamos todos esos datos, sacamos un patrón de esos datos y a partir de ahí detectamos anomalías. Pero también hay excepciones de las anomalías, porque hay anomalías que son, por ejemplo, que dependen del contexto. ¿Qué pasa si yo quiero ver cómo es mi consumo de electricidad, pero también tengo en cuenta la hora del día? Por ejemplo, cuando de noche, yo sé que consumo mucho menos electricidad que durante el día, porque de noche no tengo encendidos los televisores, no tengo encendidos los ordenadores o lo que sea. Entonces, el contexto empieza a ser importante. Y eso se aplica a cosas como no solamente el consumo de electricidad, sino que yo tengo mi tabla de mi línea de tiempo con las horas y el consumo, pero a su vez tengo que tener un factor más que diga desde esta hora es de día, desde esta hora es de noche, y por qué no en algunos meses más, otros meses menos. Durante el año tengo prendidas las luces de Navidad y se consume más. Hay un montón de formas. Por eso esto se acerca más al clustering que a las anomalías en sí, pero es una mezcla de todo. Y teniendo en cuenta esto, lo principal, y por cierto, slides tengo pocas, yo soy más de luego saltar, empezar a hacer un poco código. Esta charla no es muy larga, es más de código que otra cosa, pero lo que sí es cierto es que la detección de anomalías puede salir de algo tan simple, no hace falta machine learning, no hace falta nada, como un par de reglas. Si yo defino que las constantes mías de consumo de electricidad en mi casa o mi variable de temperatura de mi cuerpo está entre 35 y 37 grados, con un simple if, si mi temperatura no está ahí en ese rango, puedo decir algo está pasando. Pueden ser reglas estáticas. Puedo hacer sistemas de detección de anomalías donde tengo datos históricos, datos históricos con los que entrenar el sistema. De esta forma puedo saber qué pasa. O si no tengo datos históricos, hay sistemas de detección de anomalías, vamos a ver alguno ahora, que van aprendiendo sobre la marcha. Yo voy poniendo datos, el sistema va creando un modelo, el modelo está vivo por el tiempo que digamos, y a partir de ahí se empieza a trabajar. Yo, como os comentaba al principio, a mí me llamó mucho la atención esto cuando hace unos años hice un curso, este es un curso no me acuerdo, creo que es de Coursera, de Andrew Ng,
es uno de los cursos más famosos que hay de Machine Learning, es bastante teórico, es mucho de números, mucho de fórmulas matemáticas, etcétera. Pero uno de los capítulos, creo que el capítulo 9, hablaba de detección de anomalías. Hablaba de cómo funciona una anomalía, qué es una anomalía, qué tenemos ahí o no. Fue una cosa bastante interesante y a mí me empezó a llamar la atención. El tema está que la base de detección de anomalías es todo esto. No sé los nombres en español, ya me los he olvidado, pero básicamente una vez que tienes un set de datos, lo que sacas son el mean y la variance, la varianza, y con eso... Pegó un grito, ¿viste? Yo digo, le dio corriente la cena, pensé, entendí, porque adentro... Ahí tenemos a alguien, Roland, que no sé, está escuchando chistes o no sé quién era. Ya está, no te preocupes. Vale, perfecto, no hay problema. Y como decía, una vez que tenemos el mean y la varianza, lo que hacemos es sacamos la probabilidad. La probabilidad nos dice para todo este set de datos que tenemos cuáles son los que salen afuera de este espectro que tenemos creado. Y a base de esto lo que hacemos es, hacemos el ABC de Machine Learning, que es empezar a tomar el precision y el recall, que es para ver básicamente cuando tengo nuevos datos o cuando entreno con ciertos datos, cuántos son falsos positivos o falsos negativos, y true positive y true negative. Con esto lo puedo hacer todo, pero dejadme que os lo muestre. Yo, como os decía, yo soy muy de ir y mostrar. Entonces, lo que estuve haciendo, no, aquí no, vamos a Machine Learning, lo que estuve haciendo es, ok, tomé lo que tenía el curso de Andrew Ng y cuando hicimos el curso de Andrew Ng no usamos Python, no usamos C#, no usamos nada, usamos un lenguaje de programación que se llama MATLAB, que es bastante desagradable como lenguaje, a mí no me gustó mucho. Está muy bien para procesar números, pero no sirve para muchas otras cosas. Pero yo había hecho un ejercicio con MATLAB para sacar las anomalías. Entonces, lo que hacía es, partía de este set de datos, dejadme que os lo muestro, partía de un set de datos, que es el que daba Andrew Ng ahí, que teníamos estos valores. Teníamos básicamente un clúster con todos valores numéricos. Estos son valores numéricos, pensadlos como en un eje XY. No tiene más diferencia que esto. Entonces, lo que hice es empezar a tomar esos datos y utilizando una herramienta que se llama una Jupyter Notebook. Estoy usando aquí las que están adentro de Azure Machine Learning. Esta podéis usar si queréis las de Google Colab, que también son gratis y están disponibles. Pero utilizando las de Azure Machine Learning, lo que hice fue, por ejemplo, lo primero, importo una serie de paquetes, ya están importados. Espero que estén importados, sí. Me tiene que decir que ya los tengo, si no se tiene que empezar a trabajar, perfecto. Luego vamos a hacer el import. Ya tengo luego, importo el dataset. Estos son los datos que tengo, los que veíamos recién en el Excel. Y lo siguiente es, vamos a hacer un plot. El plot, como lo ven aquí, es ni más ni menos que una serie de X e Y con una serie de puntos. Yo así a simple vista, y dejadme que os lo muestre acá también, yo así a simple vista, si hago en Excel mismo, si me voy y hago un scatter, ¿dónde está el scatter? No veo el scatter, bueno, aquí está. Si hago un scatter, pues yo me doy cuenta aquí que estas zonas son como unos puntos que están dentro de un patrón, pero este está perdido, este está perdido, este está perdido, este está perdido. Inclusive este y alguno de estos también podría considerarse. A simple vista yo lo puedo hacer. El tema está en cómo hago eso programando. Pues vuelvo al slide principal, vuelvo a todo lo que aprendí durante el curso y que resumí aquí en 20 líneas de código. Lo primero que hago es calculo el min para cada feature, que básicamente lo que hago es sumo todas las variables del primer axis para tenerlo aquí y ya me da el min. Después calculo la varianza y de nuevo, esto es traducido de MATLAB, de los ejercicios de MATLAB a Python, lo que tenía aquí, y lo que saco es una variable, dejadme que lo ponga aquí, lo que saco es un array de valores para tener el 0 y el 1, para tener una línea de cuáles serían los valores que son los que yo creo en este set de datos que son los específicos. A partir de aquí calculo la probabilidad. Este string tan largo aquí, la línea número 3, es lo que se corresponden las slides a la probabilidad que está acá. Todo esto que está puesto aquí, pues ahí está calculada la probabilidad. La pongo en una función para poder utilizarla luego. La pongo en una función y tomo una set de datos que están adentro del Excel
para empezar a hacer una validación, una cross-validación. Tengo datos de entrada, tengo los datos con los que voy a entrenar y datos con los que voy a validar. Una vez que tengo validado esto, lo que voy a hacer es, voy a agregar un label, yo tenía X e Y, como la tupla de valores, voy a agregar una columna más, en la que voy a poner si el dato es o no déjame que lo tengo aquí abajo, acá tengo el min, el describe, vamos a bajar un poco más acá, quiero llegar al final para mostrarlo, pasamos aquí, calculo el F1 y agrego el label. Cuando agrego el label, lo que estoy diciendo básicamente es si esa tupla de valores se corresponden, aquí está, se corresponden, son tomados en cuenta como una anomalía o no. El label va a ser 0, como que el valor es bueno, o 1, que es una anomalía. Y lo siguiente que voy a hacer es mostrar el plot original y en base al cálculo que he realizado antes, acá tenemos los labels, lo que estoy mostrando, voy a hacer un nuevo plot donde lo único que cambio es agrego también la variable label que me va a definir el color, tengo colores green, red, y aquí pueden ver que con el parámetro que he creado yo, con los parámetros con los que he trabajado, pues me toma que el grupo del medio son todos los datos buenos y se ha detectado como anomalía los puntos rojos. Estos son 20 celdas, después voy a compartir todo para que lo tengan disponible, deben ser 50 líneas de código, es bastante simple, es muy de matemática pura. Cuando tengo aquí empiezo a agregar, por ejemplo, cuáles son las funciones, cuando empiezo a agregar aquí, a validar los true positive y los false negative. Esto es todo, no tiene mucha ciencia, es la traducción literal del slide a Python. El tema está en que esto está muy bien, pero solo sirve para este set de datos. Si yo quisiera hacer algo más, si yo quisiera tener un set de datos nuevos con más columnas o con series de datos de tiempo, donde tengo una de las columnas es el tiempo y otra de valores, pues tengo que volver a calcular todo lo mismo, puedo volver a hacer todo de nuevo y ahí la cosa se empieza a complicar. Entonces, ahí es cuando toca ponerse a estudiar. Tengo que ponerse a estudiar de nuevo matemáticas para empezar a hacer cada una de estas cosas. Y quieras o no, llega un momento, y no estoy compartiendo el sonido, así que lo voy a cancelar, en que cuando estás haciendo Machine Learning, si quieres hacer este tipo de cosas, te tienes que pegar con matemática. La matemática no es muy complicada, no es algo que te quieras crear algo nuevo, pero traducir todo esto y adaptarlo toma un poco de trabajo. Hay que darle un poco de ganas. Por eso, hoy, yo no voy a hacer nada de esto. Yo ya hice mi curso, saqué mi certificado y ahí quedé. Yo voy a mostrar el código de cómo se puede utilizar esto en el mundo real. Y para esto voy a mostrarles varias formas. Una de las formas que voy a mostrar es algo parecido a lo que hicimos recién, pero sin escribir la fórmula, usando un componente que va a hacer la detección. Y para esto lo que hago es, utilizo otro Excel. Voy a utilizar otro Excel parecido al de recién, que es este. A ver, cuando se abra, que es este de aquí. Este Excel lo que tiene es poquitos datos, 36 datos tenemos aquí, y tengo una columna que es son una fecha y otra columna que son un número de ventas. Pueden ser pesos, dólares o lo que sea. Aquí está puesto así. Una cosa a tener en cuenta aquí, por ejemplo, es que fijaros que las fechas no son todas seguidas. Yo no tengo fechas del 1 de enero hasta el 31 de enero y luego empieza febrero y luego empieza marzo. Tengo cada 12 días, otros tengo más, tengo menos. Cuando trabajas con series de datos es importante, por ejemplo, completar esto. Si yo tuviera que hacer mi Python de nuevo para completar esto, tendría que validar que las fechas estén. Si las fechas no están entre el 12 y el 01, tendría que tomar un criterio de decir, ¿qué hago? Pues utilizo el último valor que tenía en el 12 hasta el aquí, o hago una media de estos dos valores y dejo el medio ahí, o pongo el máximo o el mínimo. Tenía que hacer un montón de cosas para tener esto así, pero bueno, al final lo que tengo aquí, si traduzco esto a un gráfico, que es el que veíamos recién en las slides, puedo ver que este es el gráfico que se genera, un gráfico de líneas, tengo una línea de tiempo con valores, y aquí puedo empezar a ver que, por ejemplo, esta es una anomalía, esta para mí es una anomalía, esta también porque está muy abajo, depende de cómo lo tome, inclusive esta podría ser una anomalía, pues a vista lo puedo empezar a ver, a vista lo puedo empezar a darme cuenta cómo están. Sin embargo, aquí es donde empieza a tener sentido el hecho de decir, sí, está todo muy bien, podés ver todo esto, podés saber, pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? No sé cuántos de vosotros conocéis este dibujo o lo habéis visto. Estos son todos Stormtroopers, o eso parece.
Si alguien conoce el truco, que lo diga. Si alguien ya lo ha visto antes, que lo diga. Si no, aquí los dejo unos minutos que se peguen con el dibujito para ver qué es lo que tiene mal el dibujo. Silencio incómodo. Lo voy a decir ya porque tampoco es la idea de que estén ahí sacándose los ojos. Hay un panda ahí. Y el panda cuando sabe dónde está, se ve, está bien, pero si no, te sacan los ojos tratando de ver qué pasa. ¿Y por qué? Porque en un Excel con pocos datos, nosotros los humanos podemos darnos cuenta de lo que pasa, pero cuando tenemos millones de datos, cuando las diferencias son muy sutiles, las anomalías no se pueden hacer a mano, tenés que hacerla con alguna herramienta. Entonces, yo la primera que voy a mostrar es una que viene como un paquete de los de MachineLearning.net. Es una de las opciones que tenemos en MachineLearning.net, código C# para detectar anomalías. MachineLearning.net, ya hablé de MachineLearning.net, ya está por todos lados, es un framework, ya está en su segundo o tercer año de vida, lo usa internamente Microsoft para muchas cosas, es todo open source, se puede usar gratis desde afuera, podemos ver cómo están ahí las cosas, no es algo que crea Microsoft y lo deja ahí, lo usan internamente en Excel, en PowerPoint. En Excel, cada vez que seleccionamos un set de datos y le damos insertar o recomendarme un gráfico, hay un modelo creado con MachineLearning.net que analiza los datos, analiza el tipo de datos, la cantidad de datos, las relaciones entre los datos, y a partir de ahí empieza a empieza a decirte, esto te conviene un gráfico de barras, o un gráfico de líneas, o un gráfico de puntos, etcétera, los tiene ahí. Lo usan en muchos lados y es un producto que es bastante maduro. Como decía antes, está bueno porque es open source, porque está creado para desarrolladores, está en constante crecimiento. El equipo de producto de MachineLearning.net en GitHub es súper interactivo. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes ir ahí y preguntar y van a agregar. Por ejemplo, la detección de anomalías surge en base a una serie de peticiones de gente que quería hacer anomalías, y además lo que hay es un repositorio gigante de escenarios de ejemplos, de cosas que se pueden hacer. Análisis de sentimiento, forecasting, recomendaciones, un montón de cosas, son todas partes de MachineLearning.net. Y como lo dije al principio, MachineLearning.net, aquí lo que tiene es el ABC de Machine Learning. Preparo mis datos, construyo un modelo y lo utilizo. Entonces, veamos cómo hacemos la detección de anomalías, pero con Machine Learning. No tengo abierto el Visual Studio, lo vamos a abrir ahora, porque había hecho mal el cálculo, así que os pido perdón ahora, pero estaba convencido que teníamos 1 hora de diferencia con Argentina desde Canadá, y en realidad son 2. Estaba esperando que esto empiece dentro de 1 hora, así que vamos a tomarnos un ratito hasta que abrimos el proyecto de ejemplo. Y aquí, mientras tanto, voy a cambiar esto para tener a mano la demo que vamos a hacer. Ok, lo está abriendo. Para ver un rato, vamos a aprovechar para cerrar este Excel y cerrar el otro. No quiero grabar, este también lo voy a cerrar. No lo quiero grabar. Y acá tengo detección de anomalías. ¿Se ve bien el tamaño del código? Si lo puedes agrandar un poquito, mejor. Ahí. Ahí va. Perfecto. Pues, como comentaba antes, C# se puede hacer en C# o se puede hacer en F#. Por ahora lo voy a hacer en C# para que quede. Y lo que tengo aquí es básicamente un proyecto de consola en C#, un proyecto en .NET Core 3.1, que es el estable que hay por ahora. Es de consola, no tiene nada, está vacía, está creado recién de cero, no tiene ni siquiera ninguna dependencia. Y lo primero que voy a hacer es voy a agregar una serie de paquetes para comenzar a trabajar con MachineLearning.net. MachineLearning.net podemos ir y descargar el código o utilizarlo directamente como un paquete de consola, ya que tenemos, por ejemplo, el último estable, que es el 1.5.2, liberado hace 1 mes y medio, 2. Lo voy a instalar, y lo mismo con el Time Series, porque lo que voy a hacer es analizar los datos los mismos datos de venta que mostré antes, lo voy a analizar aquí para mostrarlo. Entonces tengo Microsoft Email instalado y vamos a Microsoft Email Time. Aquí está, vamos a instalarlo también. Y mientras instala, voy a mostrar que me he olvidado
que entre las cosas que podemos ver aquí, no solamente tenemos para hacer detección de anomalías con MachineLearning.net, sino que también tenemos para interactuar con modelos ONNX, para utilizar modelos específicos como el IBGM o para hacer interacciones con modelos de TensorFlow que ya tengamos entrenado y queramos utilizar. Hay muchas opciones. Yo por ahora voy a utilizar solamente dos paquetes, uno para trabajar con time series y el otro el core de MachineLearning.net para analizar los datos de las ventas. Entonces lo que voy a hacer es voy a agregar a mi proyecto el Excel de las ventas que teníamos antes. Vamos aquí, Anomaly Detection, vamos a abrir los ejemplos y voy a agregar el Excel de las ventas que tengo y dos clases que voy a utilizar que tienen tipado los tipos de datos del Excel de las ventas. Acá tengo el Excel de las ventas, nada del otro mundo, de nuevo, datos de fechas y los valores, y estos lo que tienen, básicamente estas clases lo que tienen es una representación de estos datos, que son el mes y la cantidad de ventas, y la predicción que voy a hacer, que va a ser básicamente un vector para ver si el valor es una anomalía o no. ¿Y cómo hago ahora entonces empiezo a hacer las anomalías? Déjame que voy a abrir de nuevo el Excel, no lo tenía que haber cerrado, lo siento. Voy a abrir de nuevo el Excel para tener a mano, para que veamos mientras les voy haciendo cómo vamos haciendo las anomalías. Ya tengo el Excel abierto y voy a dejar el gráfico que había creado antes también. Vamos a poner eso. Bueno, perfecto. Volvamos aquí al código. Vamos a sacar el Hello World y vamos a empezar a escribir un poco el código. Lo primero que hago es voy a crear un contexto. Un contexto es en MachineLearning.net. Lo que voy haciendo es voy generando el paso a paso de cómo quiero trabajar y en este caso el paso a paso se genera en base a un contexto. Yo voy a decir primero carga los datos, luego entrena y luego los uso. Todo esto va a ser guiado por el contexto. El siguiente paso va a ser carguemos los datos. El siguiente paso es, bueno, ya tengo aquí mis datos, carguemos los datos. ¿Cómo cargo los datos? Pues del CSV, el CSV que tengo puesto aquí en mi proyecto, que por cierto vamos a poner lo que se copie al directorio. CSV que tengo, le voy a decir que el contexto cargue los datos y aquí puedo decir cosas como este es el path, tiene un header. Recuerden que si yo lo abro aquí puedo ver que el CSV tiene la primera fila es los nombres de las columnas, le puedo decir que el separador son las comas, tengo un par de opciones más. Podría cargar los datos si quiero de una base de datos o de otro montón de... Cualquier interfaz que soporte I enumerable en .NET se puede cargar de aquí, así que de una base de Cosmos DB, de Hadoop, de donde quiera. Lo siguiente que voy a hacer es voy a crear una lista vacía de tipo de datos de Product Sales, que es la que tengo aquí, y voy a cargar un data view vacío de estos Product Sales para luego hacer la representación. Pero acá tengo mis dos datos. ¿Qué es lo siguiente? Pues voy a construir el modelo. Recuerden que primero cargo datos y después construyo el modelo. ¿Cómo construyo el modelo? Pues tengo un transform y en este caso voy a utilizar un IID Spike. El IID Spike es uno de los algoritmos que tengo para detectar spike, para detectar picos. Los picos pueden ser positivos o negativos en base a un patrón. Y lo importante aquí es cuando yo le digo el patrón que quiero detener en el spike, tengo una serie de columnas que tengo que definir. La primera es, vale, ¿cuál es la columna qué es lo que quiero hacer en el output? ¿Cómo se va a llamar la columna de salida? Se va a llamar prediction. ¿Por qué? Porque en el tipo de datos que yo estoy trabajando para la salida tengo un campo que se llama prediction. Después, la columna de entrada es la cantidad de ventas que tengo. Entonces le voy a decir que utilice el nombre del campo num6. Num6 es cuando he cargado los datos, está en una clase tipada, que es la que tengo aquí en la Product Sales Data. Y después lo que tengo es, le voy a decir cuál es el confidence y cuáles son los chunks, cuáles son el value, el histórico de que voy a trabajar para empezar a trabajar. Entonces yo le voy a decir que el confidence va a ser 95. Todo lo que salga fuera del modelo de ese 95%, si hay picos que salen afuera del 95%, eso se va a considerar una anomalía. Si yo pongo un valor muy bajo acá, todo lo que salga afuera va a ser considerado una anomalía. Por ejemplo, si yo voy aquí, en este ejemplo, si yo pongo 95, por ejemplo, asumo que todo lo que salga por ahí, todo lo que esté por arriba de aquí, se va a considerar una anomalía. Ahora, si yo pusiese un 50% de confidencia, tal vez estos valores que están apenas saliendo del patrón general son los que se van a detectar como anomalías.
Esta es la parte donde tengo que empezar a jugar con los datos y jugar con los parámetros para empezar a ver cómo trabajan. Y el tema del history length es básicamente, yo tengo que decirle cada cuánto va a ser trozos de datos, en este caso de 36 dividido 4, va a tomar 9 registros para ir generando un patrón. El mínimo que puedo hacer es, creo que es el total de registros dividido 2. No me acuerdo bien, tendría que revisar la documentación. En este caso yo sé que tengo 36 registros, 36 registros aquí los puedo ver desde el 2 al 37 en mi Excel, y le voy a decir que haga chunks de cada 4. Entonces le voy a decir que ahora me cree un modelo con el data view vacío que he creado antes. ¿Por qué lo quiero vacío? Porque una vez que lo tengo creado vacío, le voy a volcar todos los datos de golpe para que aprenda y para que lo tenga. Entonces, una vez que he creado el modelo, podemos empezar a hacer predicciones. Podemos empezar a decirle, bueno, perfecto, ahora que ya tienes creado el modelo, que ya tengo todo puesto aquí, tomemos los datos reales, tomemos los datos que he cargado aquí, los que se cargan del CSV, y hagamos un transform. Y hagamos básicamente una predicción. Y aquí lo que hacemos es creamos la predicción. Creamos un nuevo variable con las predicciones que tenemos aquí desde los datos para empezar a ver este transformes data que tenemos aquí. Y ahora llega el momento de mostrar. Esto ya ha tomado los datos y con los parámetros que yo le he puesto ya empieza a mostrar, ya empieza a analizar. Y lo que yo puedo hacer ahora es empezar a analizar todas estas predicciones que tengo aquí y empezar a poner, cada una de las predicciones lo que me muestra es, tiene un array de números, son 3 números cada uno, y acá lo tenemos definido aquí, que es un vector de 3 números dobles, y lo que yo tenía definido aquí es el primero me va a decir si es una predicción sí o no, es un 0 o un 1, si es 1 es una anomalía, si es 0 está bien, y los segundos valores van a ser el score que yo tengo y el valor real que tengo aquí para ver si es una anomalía o no. Entonces vamos a ejecutar esto para que veamos cómo funciona. ¿Sí? Vamos a hacer un paso a paso. Genero el contexto, genero los datos, cargo los datos. Esto va a ir todo rápido porque no hace nada hasta el momento que tengan que procesar. Igual son 36 registros, es muy poquito. Luego creo el estimator, hago el fit y hago el transform. Ese fue el modelo del momento donde se hizo todo el proceso. Y a partir de aquí tengo mi set de valores. Tengo mi set de valores donde yo puedo ver cada uno de los arrays, que cada uno de los registros acá tengo si es anomalía o no. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo aquí es mostrándolo o no le voy a dar muchas vueltas. Vamos a darle un F5 hasta el final. Ya se ha ejecutado. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Este es el output de la ejecución. Cada uno de los valores que voy teniendo, que lo voy viendo aquí, me está dando el p-value, y cuando el p-value es muy bajito, que es el valor que yo tengo aquí, se considera que es una anomalía. Tenemos el booleano aquí en true-false, que es una anomalía. Entonces tenemos aquí como anomalías 341, 426, 580. Si yo vuelvo al Excel, vamos a poner el Excel por acá, vamos a dejarlo aquí, para verlo más o menos, y vamos a sacarle un poquito de zoom. Si yo vuelvo 341, ¿cuál es 341? A ver, 347, ¿dónde está? 341, este pico de acá. Este de acá yo quiero no, este pico de acá es 341, sí. Esto todo tomado 341 como una anomalía, por ejemplo, en el caso que yo he puesto recién. El siguiente es 426. 426 creo que era este. Sí, 426 es una anomalía, que son los que tengo acá. 580 y 687 son las dos siguientes anomalías. 580 es este, y 687 también lo tomo como anomalía. O sea que para este ejemplo me he tomado como anomalía este punto, este y este. Si yo cambio los parámetros, si yo le digo que, por ejemplo, la confidencia en lugar de ser 95 sea 70, vuelvo a ejecutar, voy a ver que ya tengo muchos más valores. Ya tengo muchos más valores que empiezan a ser considerados anomalías para este modelo. Entonces aquí podría ver que, por ejemplo, todos los últimos se van del modelo casi. 586, 651, 586, el 480 queda, este sí, este no. ¿Por qué es esto? Porque internamente la forma que esto trabaja, lo que hace es genera como una especie de patrón que se va a ir generando aquí, y sobre esto tenemos nuestra confidencia. Acá se me fue un poco el mouse, pero todo lo que tenemos aquí son las confidencias, y todo lo que salga desde esta confidencia de 50 para arriba y 50 para abajo, o 30 para arriba y 30 para abajo, o lo que sea, es considerado una anomalía. Pero fijaros que simplemente cambiando un par de parámetros yo puedo empezar a ver cuáles son los que consideran anomalías sí o no. Podría jugar también con el
con el tamaño del chunks que estoy trabajando, con otro tipo de cosas, pero aquí con esto ya alcanza para empezar a ver. Y como os digo, es simplemente 30 líneas de código, detectamos la anomalía y una vez que tenemos detectada la anomalía, podemos empezar a ver y a trabajar. ¿Cómo puedo utilizar esto? Pues imaginaros que tenéis yo podría esto encapsularlo en un servicio web si quisiera, y cada vez que, cada minuto, 5 horas, o si tengo algo que me está reportando, por ejemplo, el consumo de energía, ir dándole un bulk completo de las últimas 12 horas de consumo de energía para ver si hay anomalía ahí. Si hay alguna que es anomalía, salgo un registro. Y esto, todo en local, no consume recursos, no consume nada, tenía que entender un poco cómo funciona el modelo, pero es bastante simple porque en este caso lo único que tengo son un modelo de histórico de verdaderos, histórico con una línea de tiempo y una serie de valores. Internamente, este tipo de algoritmo se encarga de completar todo lo que necesito yo de los valores que hay entre el 11 y el 12, está la documentación que explican cómo se hace, yo no me lo acuerdo de memoria ahora, pero también hay forma de, si tú quieres definir cómo quieres hacer, cómo tomar los valores nulos o cómo tomar los valores que faltan, hay una serie de argumentos que te pueden llegar a servir para esto, pero bueno, es una forma muy simple de poder hacer la detección de anomalías con .NET. Pero yo comentaba que hay otras formas también de que se puede hacer casi sin código. Antes de esto, y para terminar con lo que es .NET, es gratis, yo después les comparto las slides para que todo el mundo la vea, están puestas aquí, están los ejemplos, pero el problema que tenemos es que cuando creamos nuestros propios modelos, cuando empezamos a trabajar, por lo general, no nos sale un unicornio bonito, sino que nos sale un cerdito un poco más feo y nos toca bastante empezar a pegarnos y hacer las cosas, y este es el momento donde podemos utilizar paquetes que ya vienen entrenados, paquetes que ya saben cómo hacer detección de anomalías, que por ejemplo son parte del portfolio de aplicaciones que tiene Microsoft. Microsoft tiene, entre otras cosas, un montón de servicios cognitivos, un montón de servicios que solo permiten detectar y analizar imágenes, hacer análisis de audio, hacer análisis de sentimiento en texto, y hay uno de esos servicios que se llama el Anomaly Detector. Este servicio es un servicio web que, de una forma muy parecida a lo que vimos recién, yo le puedo soltar un montón de datos o le puedo ir soltando dato a dato y él va a generar un patrón con estos datos. Se trabaja todo en un modelo de time series, en un modelo de series de datos de tiempo, y él va a generar un patrón y todo lo que se salga fuera de ese patrón me lo va a dar a mí para que yo, me lo va a retornar a mí y yo voy a ver y voy a decir, hey, este punto de aquí no va muy bien que digamos, este punto de aquí, estos dos puntos no están adentro de lo que se espera y ese también se ha escapado un poco. Todo lo demás está bien. Entonces, yo puedo empezar a utilizarlo. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo, ¿no? No quiero mis anotaciones. Pues, Azure Cognitive Services. Esto es parte de los servicios cognitivos de... Como me gusta que cuando buscas Azure Cognitive Services te lleva a cualquier lado menos en Bing, menos a donde tienes que ir. Es una parte de los servicios cognitivos de Azure. Hay un montón, se pueden ver todos aquí lo que tenemos, decisión, anomaly detector con el lenguaje. El nuestro es la detección de anomalías. Para probar Azure se puede probar gratis, te puedes crear una cuenta, te vas al portal de pruebas, no quiero hacer la encuesta ahora, te haces una cuenta y la prueba, pero lo bueno que tiene es que se puede utilizar de diferentes formas y la mejor es directamente crear una cuenta, esto se genera una key en el portal, una key de Cognitive Services, y ya desde cualquier lenguaje en el que puedas hacer una petición HTTP, puedes empezar a enviar datos y analizar las respuestas. Es súper simple y súper fácil de utilizar. Cuando creas tu Anomaly Detector, si nos vamos aquí al dashboard y me voy a generar un nuevo recurso, vamos a poner aquí Anomaly Detector, puedo venir, generar un Anomaly Detector, le puedo dar crear, este es el de Microsoft, déjame que vamos a cambiar el portal en white, así no se sacan los ojos, los que están viendo, me olvidé de esto hacerlo antes. Puedo crear acá mi Anomaly Detector, me va a pedir una suscripción, un recurso, una región, etcétera. Tengo acá el pricing. No es muy caro, al contrario de lo que podríamos ver, no es muy caro. Inclusive, por ejemplo, el tema de utilizarlo en web gratis, tenemos 20.000 transacciones por mes, que para probar y aprender está bastante bien. En producción, depende del entorno, puede ser mejor o peor, pero a partir de esto se puede utilizar gratis o si no pagar
0,300 centavos de dólares por cada 1000 transacciones. Acá no me pregunten mucho de licencias y números porque yo acá siempre me pierdo y siempre lo dejo a los que saben de esto, pero no es un servicio de los más caros de todo. ¿Y cómo se usa? Cuando lo tienes? Pues cuando tienes creado tu Anomaly Detector, yo tengo creado uno por aquí, déjame que lo busque, Anomaly... ¿Dónde está? Acá está el Anomaly Detector de New. Pues cuando lo tienes creado, lo que nos va a dar es un endpoint, que es una dirección web en la que está creada, y vamos a tener una serie de keys con la que podemos llamar a este endpoint para empezar a trabajar. Yo lo he usado muy poquito, lo he creado hace un rato. No sé si dice aquí cuando lo he creado, no dice. Lo he creado hace un rato, pero ya está listo para empezar a hacerle llamadas. Yo podría venir aquí y empezar a trabajar y empezar a ver cómo trabajo. Puedo, si quiero, agregarle seguridad, puedo hacer un montón de cosas extra, todo lo que se puede hacer con un servicio de Azure. Yo no voy a meterme en eso ahora, simplemente quiero mostrar cómo se usa. Entonces, ¿cómo se usa un servicio de Community Services? Pues voy a mostrar lo mismo. En este caso, lo que voy a pasarle es el mismo set de datos de las ventas, pero en lugar de pasar al CSV, yo lo he convertido a JSON porque es el formato que espera. El formato que está esperando Community Services es un JSON. Entonces acá tengo los mismos valores, 271, 150, 188, 271, 150, 188, pero lo tengo en JSON. He cambiado esto para que sea un JSON. Y lo que tengo es mi key y mi endpoint, y luego tengo una serie de formas. He escrito una función que básicamente me hace un wrapper de un HTTP request para no tener que escribir el HTTP client todo el tiempo, pero una vez que tengo puesto esto, puedo empezar a enviar las anomalías. Hay dos formas de utilizar esto. Si estás trabajando en .NET, en Python o en JavaScript y tal vez me olvido algún otro idioma, hay SDKs que nos permiten empezar a trabajar con el Community Services de Anomaly Detection. O puedes hacer una llamada puro y duro en REST, HTTP REST, web HTTP, un post para obtener los datos. Lo primero que hay que hacer es agregar la dependencia, yo lo tengo agregada aquí, de Community Services. Lo estoy haciendo en .NET, así que como el SDK me abstrae de algunas líneas de código, ya he agregado la Microsoft Azure Community Services Anomaly Detector. Fijaros que esta también está creado, actualizado hace un par de meses, y acá podemos ir a ver a GitHub, ver el SDK, ver los ejemplos, hay un montón de cosas. Y una vez que tengo esto, lo que yo voy a hacer es, voy a agregar todos los datos que tengo aquí, perdón, a cargar todos los datos que tengo en el JSON y hacer dos tipos de detecciones. Una en batch, que es la que os comentaba antes, que sueltas todos los datos y te dice cuáles salen afuera del proceso, y otra en el último, que analice todos los datos y me diga que el último dato responde o no es una anomalía o no. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es, bueno, primero voy a cargar mi JSON de datos. ¿Cómo cargo mi JSON de datos? Newtonsoft de toda la vida. Voy a agarrar el request data, que es el archivo de texto que he leído del disco, y voy a cargar las series. Voy a cargar voy a cargar básicamente todo lo que son las series que tengo aquí. Yo cuando se lo paso a HTTP, también trabajo con el granularity, le puedo decir que sea diario o no. Acá solo, de nuevo, el Community Services me va a completar los datos si faltan. Si algún día no tengo datos, él los va a completar. O si me sobran, él los va a filtrar. Acá hay un montón de opciones también para trabajar. Pero en este caso voy a deserializar los datos. Segundo caso que voy a hacer es, voy a hacer la petición, voy a hacer el request. Vamos a armar y vamos a hacer el request HTTP, donde le voy a pasar el endpoint, que lo tengo definido arriba, que es el que tengo definido aquí tengo definido en mi portal. Tengo la URL de detección. La URL de detección son Anomaly Detector versión 1 o bueno, 1. Yo estoy trabajando en la 1. Hay una versión 2 que creo que está en preview. No sé si está publicado o no, pero tengo el endpoint. Y le voy a decir la key, que también ya la tengo, y los datos, que son básicamente el archivo de texto que yo tengo completado a mano que está ahí. Una vez que tengo puesto esto, voy a tomar el resultado, que el resultado es básicamente el JSON de vuelta, y lo voy a deserializar para empezar a mostrarlo. Y aquí voy a agregar un poco de código para empezar a mostrar qué es lo que tengo. Entonces, dejadme que vamos a hacer un poco de validaciones para ver qué tenemos. Si no me devuelve, me tiene que devolver un objeto root que se llama code. Si no me devuelve el objeto root que se llama code, es que ha pasado algo. Y si me devuelve el objeto root que es code, lo que voy a hacer es, voy a escribir un archivo
voy a mostrar el resultado. Voy a escribir un archivo en el que voy a mostrar un montón de información que me devuelve Azure Cognitive Services y Anomaly Detector. Porque no solamente me dice si un punto es anómalo, sí o no, sino que me dice si ese punto es anómalo, si es un positive, si es una anomalía positiva o negativa, si se va para arriba o para abajo. Me va a decir con los márgenes que está trabajando, me va a decir con los márgenes con los que se considera que está trabajando ahí, y me va a decir también, yo voy a hacer un par de cálculos aquí para ver cuál es el lower margin y el upper margin, pero todo esto viene en el JSON de vuelta. Y yo lo que hago aquí es cargo todos estos datos, los voy a mostrar en pantalla y también voy a grabar un archivo en disco. Voy a grabar este archivo en disco con todos estos datos de vuelta para luego poder cargarlos en Excel y que los veáis. Entonces, ya tengo todo esto puesto aquí y vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle un punto de interrupción por aquí. Cambiamos la ejecución del Anomaly Detector. Acá está. Startup. Y lo ejecutamos. Pongo un poco de agua. Perfecto. Acá tengo mi request data. Mi request data era el JSON que le voy a pasar. Y lo que primero que hago es, estoy creando aquí simplemente un objeto de entrada para tener la colección de series. Estas series son simplemente de los que he enviado. Tengo aquí todos los tokens de lo que tengo aquí para mostrarlos después. Y hago el request. El request no es ni más ni menos que un HTTP request. Un HTTP client donde agrego el header, agrego la key, agrego el content con lo que voy a poner que es el HTTP data y hago el request. Esto he enviado ya el request a .NET. Mi endpoint está en Anomaly Detector y por aquí en algún lado tengo la base de address que es la de anomalydetectormu.com.ar con todo. Y aquí lo que estoy retornando es qué es lo que ha devuelto esto. ¿Y qué me devuelve el Anomaly Detector aquí? Me devuelve diferentes colecciones. Esto es algo que a mí no me gusta mucho en cómo lo devuelve. Yo lo habría hecho diferente, pero bueno, quién sabe más. Me devuelve diferentes conexiones. Me devuelve una conexión de todos los datos que analizó, cuál es el valor que se esperaba. Me devuelve después la colección de si es anomalía sí o no. Fijaros que acá ya veo que la última y dos anteriores son anomalías. Voy a venir aquí, vamos a sacarle un poquito de zoom, lo vamos a dejar así, y yo veo que la última, esta y esta son anomalías. Me parece que esta y esta son anomalías. Dice después si son negativas o positivas. Me dice, son anomalías. Negative, no, no, no. Esta sí. Esta y esta son positivas. Entonces yo ya podría volverme aquí y ver que esta y estas dos, son las que son anomalías positivas. Me va dando la colección de cada uno de estos valores. Si es anomalía positiva, si es negativa, los márgenes, etc. Entonces yo lo que hago aquí es un poquito de código, nada del otro mundo, para comenzar a procesar estos valores. Cargo mi colección de anomalías positivas, negativas, etc. Y empiezo a mostrar todo en la consola. Como tengo todo mostrado, esto es lo que veo. Esto es lo que quiero. Entonces tengo todos los valores, el index, el current value, etc. Y después si es anomalía, false, son todas falsas, hasta el final que tengo estas dos anomalías que son positivas, estos son los valores. Pero también, porque esto no es muy fácil de ver, de tener, lo que he hecho es grabado en disco un archivo con esos valores. Entonces yo me voy a venir aquí, me voy a ir a Netcore y aquí tengo un output CSV que si lo abro con... Bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir a Excel, vamos a venir aquí, vamos a hacer data, vamos a hacer data desde un archivo de texto. Vamos a cargar el archivo CSV, import. Básicamente lo que está haciendo es, está cargando todos los valores y aquí pueden ver todo lo que tengo, los valores y el valor actual, si es anomalía, el expected value, todos los que van transformando y lo puedo cargar aquí. Ahora, cuando lo tengo cargado, que ya está puesto aquí, lo ideal es que yo pueda venir y hacer un gráfico con esto. Vamos a hacer un gráfico de datos para que veáis la información extra que tengo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a hacer un poquito más grande. Y aquí
hay un montón de datos y no se ve muy bien, así que vamos a limpiar un poco en el chart, que es lo que estamos mostrando. Yo no quiero mostrar el index, que se queda abajo, sí, el current value, si es anomalía sí o no, estos tres no los necesito. Pero fijaros que aquí puedo ir viendo, uy, cómo me molesta el zoom automático de Excel, puedo ir viendo que la línea verde es el expected value, que es la que va por aquí por el medio. La línea naranja es el current value, que es el que va haciendo los picos altos y bajos. Luego tengo los márgenes, lower y upper, en cada uno. Y tengo algunos que se han ido afuera del margen, que este es uno y este es el otro. Estos son los dos valores que están considerados en este momento como anomalías. Estos son los dos valores que yo sé que se han pasado. Y tengo valores aquí donde yo puedo ver, te has ido a la anomalía y por cuánto, te has ido y a ver qué tenemos. Pero fijaros cómo generó el patrón, cómo automáticamente me generó el pattern de lo que tengo ahí y de lo que yo puedo empezar a trabajar. Esto está bastante bien en el sentido de que yo lo puedo hacer de esta forma y puedo empezar a trabajar, o inclusive tengo otra forma de utilizar este servicio, que es, en lugar de llamar y hacerle un batch que me diga todas las anomalías, le puedo ir pasando batch de datos y decirle, analízame solamente el último punto, analízame solamente el último que tengo aquí generado. Y esto lo que hago es más simple la línea, porque aquí lo que voy a hacer es hacer de nuevo una petición HTTP, pero el JSON que me va a devolver va a ser diferente. Déjame que ponga un punto de interrupción aquí. Vamos a comentar esta, así no me molesta .NET. Así que lo que hago aquí es, hago la misma petición, pero cambia aquí, cambia el endpoint, donde lo que voy a tener va a ser el last detect, en lugar del batch. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué me devuelve esto? Pues me ha devuelto un JSON que he puesto aquí donde me dice que del último valor, el expected value es 564, es una anomalía, podría decir una cosa, podría decir la otra, podría cargar el valor y saber cuál es, pero en este caso el último valor, en base a todo lo que he entendido, es una anomalía. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre esta y la otra? Pues que el dataset que retorna es mucho más pequeñito, y yo lo que puedo ir haciendo es haciendo llamadas constantes y siempre solamente analizando el último valor, que suele ser lo que pasa en sistemas de tiempo real. Si yo tengo algún sistema de análisis de, no sé, algún tipo de sistema IoT, y lo que tengo es datos que vienen cada un segundo envío los últimos 5.000 datos, y lo que me importa a mí es si hubo anomalías en el último momento, si lo que está pasando ahora es lo que está mal o no. Entonces son los dos escenarios que están cubiertos aquí con esto. Y de nuevo, el código para hacer todo esto es bastante simple, no es muy complejo, es simplemente hacer un request y ya lo tienes. Y es más, me acabo de dar cuenta que he agregado el SDK, pero no lo estoy usando, estoy haciendo los requests pelados con HTTP. Pues mira, más vale el código. Agregué el paquete de Community Services, pero no lo he utilizado. He hecho el código derecho utilizando HTTP Client. Es lo que tiene hacer la demo y no haberla escrito con esto. Estoy muy acostumbrado a escribir el código de HTTP derecho y así ha quedado. Entonces, bueno, segundo escenario, que es cada vez escribo menos código, y aquí lo que estoy escribiendo es básicamente una llamada a un servicio que es el que hace la anomalía. Yo no escribo nada de la anomalía en sí, no es ni siquiera como en el ejemplo de MachineLearning.net, donde definía ¿dónde está aquí? Donde definía el set de datos, definía cómo voy a trabajar, con qué algoritmo. Acá te puedo trabajar, si mal no recuerdo, tengo el Detect Spice y tengo el SSA. También tengo el Detect Spice by SSA. Este es otro algoritmo que tiene MachineLearning.net para detectar anomalías. Son diferentes, hay que estudiarlos un poco para ver cuál funciona mejor para cada escenario. Pero en este caso, yo no me preocupo, utilizando el Community Services, no me preocupo por estudiar nada. Mando mis datos y me devuelve la anomalía. Ahora, si yo quisiera hacer esto mismo, pero sin siquiera escribir una línea de código, hay una tercera opción, que es la de MachineLearning.net. Como siempre, voy a dejar un par de links para que si alguien quiere pueda encontrar más información, un par de charlas. Esta es muy buena, porque una cosa importante que yo comentaba es, en escenarios de IoT podemos enviar la información todo el tiempo de lo que está sucediendo. Podemos hacer análisis todo el tiempo, pero si tenemos muchos datos y tenemos que enviar esto al cloud, la carga es muy grande. Entonces, el Anomaly Detector de Community Service tiene una opción en la que tú te descargas el módulo de detección de anomalías como un contenedor de Docker, lo ejecutas en local
y en lugar de enviar toda esa información al cloud, la envías en local. Eso sí, el contenedor tiene que estar conectado no tiene que estar conectado todo el tiempo a internet, pero tiene que estar conectado porque cada X tiempo va a enviar información a Microsoft diciendo, hey, Bruno, con esta credencial y esta suscripción, ha utilizado esto y esto es lo que hay que cobrar. Pero este también es una opción muy interesante también porque hay el tema de privacidad de datos, tú no quieres que tus datos viajen por la web hacia afuera. Es un mundo muy interesante a tener. Entonces, como decía antes, en todo lo que es el mundo Microsoft hay 1000 formas de hacer esto. Puedes escribir tu código propio en Python, como mostré antes en AzureML, puedes escribir tu código en local en machinelearning.net/C#, puedes utilizar un community service que es una mezcla de los dos, puedes utilizar Databricks, puedes hacer un montón de cosas. Y tenemos Azure Machine Learning, que Azure Machine Learning es la puesta en la casa donde se hace todo lo de Machine Learning hoy por hoy, que viene con varias versiones, viene con la opción de hacer Automated Machine Learning, ya os cuento otro día qué es esto, o trabajar con modelos visuales, o trabajar con la Notebook, que es lo que utilicé antes, pero lo bueno que tiene es que el ABC de lo que estamos haciendo nosotros, datos, modelos, se me apagó la luz, vamos, sensor, datos, modelos y experimentos y que voy a utilizar, lo tengo todo puesto ahí. Entonces, ya tengo todos los elementos que me hacen falta para hacer esto. Puedo importar mis datos, utilizar datos que tenga ya en el cloud, generar mis experimentos y empezar a utilizarlos. ¿Cómo hago esto? Pues vamos a ver el ejemplo directamente con lo que estamos trabajando. Lo bueno que tiene Azure Machine Learning es otra cosa. Un punto muy importante cuando trabajamos y creamos nuestros modelos es cómo los hosteo, cómo lo utilizo, cómo puedo, una vez que genere este modelo, que haya empezar a utilizarlo. Azure Machine Learning ya nos lo da todo cocinado, ya nos lo da todo puesto ahí. Entonces, yo voy a volver a Azure Machine Learning, estoy aquí en mi notebook, la notebook fea esta que creé antes, pero claro, esta notebook está muy bien para ver los datos, para ver todo. ¿Cómo se esta producción? ¿Cómo podría hacer yo que estas 10 líneas de código que he escrito en Python sean útiles para otra cosa? Pues la idea sería no escribir así, la idea sería escribir algo que permita entender y generar un modelo para que luego cuando se utilice con esto se pueda empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Azure Machine Learning? Tenemos por un lado notebooks, por otro lado Automated Machine Learning y Designers. Por un lado tenemos datos, tenemos un montón, podemos definir nuestro dataset. Cuando defines un dataset, le puedo decir que sea de un archivo local, que se sube, de un data store que está en el cloud, de archivos web, de open datasets, de un montón de sitios. Podemos utilizar monitors, todo un tema aparte que es genial. Yo acá he subido el Product Sales y cuando lo he subido, básicamente lo que se ha subido es el dato que tengo en el CSV, es bastante simple, bastante rápido, y aquí lo que tengo son los sales que están generados, con la fecha, con todo, no es muy difícil de trabajar. Si quisiera utilizarlo en mis archivos de datos, en mis data source, acá tengo la forma de hacerlo, tengo el data frame, tengo todas las líneas de datos que necesito para importarlo, pero lo bueno que tiene es que si yo no quisiera escribir código, una de las formas en la que puedo hacer esto es generarme un modelo de Azure, de Azure Machine Learning con un designer. Y el designer lo que me permite es hacer el ABC de Machine Learning. Por un lado, empiezo con mis datos. ¿Cuál tomo? Product Sales. Esto es un drag and drop gráfico. Esto es el drag and drop de toda la vida. Si yo quiero, puedo acá hacer una visualización de los datos que tengo. Como son poquitos, se van a dar rápido, pero aquí tengo, fijaros, el dataset con el que estábamos trabajando. Lo segundo que hago es, ya conozco mi dataset, vamos a hacer una detección de anomalías. Pero en el mundo de Machine Learning, la forma en la que se hace esto es, tú tomas un set de datos inicial y lo que sueles tener es datos para entrenar y datos para validar, porque quieres, una vez que generas un modelo, quieres validar que el modelo tenga sentido. Entonces, lo que voy a hacer es tomar mi dato inicial y hacer un split. Perdón. Split data. Entonces, le voy a decir a mis datos, que se van a conectar aquí, que voy a hacer un split. En el split voy a hacer un 70-30, donde voy a utilizar un 70% de los datos para entrenar el modelo y un 30% para validar. Y una vez que tengo esto, ya puedo comenzar a entrenar mi modelo. ¿Cómo hago para entrenar? Pues aquí a la derecha, a la izquierda digo, tengo un montón de herramientas, un montón de assets. Tengo los datasets con los que yo ya he generado, que son parte de mi propio repositorio. Tengo datasets de ejemplos,
tengo elementos para hacer input y output, transformación, feature, un montón de cosas. Y tengo luego algoritmos. Es este PCA Basic Algoritmo, esto es un algoritmo. Y luego tengo entrenadores. Y luego tengo evaluadores. Si algo de todo esto no me sirve, puedo inclusive agregar mis propias líneas de Python. Acá tengo un montón de cosas. Pero aquí lo ideal es que yo me venga, yo tengo mi algoritmo, me vengo a entrenar y le voy a decir que entrene mi modelo. ¿Cómo entreno mi modelo? Pues con el output que tengo aquí y con el PSA. El tema está en que el train del anomaly es otro, me acabo de dar cuenta. Tengo que usar otro que es el de anomaly detection porque algunos entrenadores tienen particularidades propias. Por un lado, el anomaly detection tiene una serie de propiedades y por otro lado, el entrenador también. Una cosa que me olvidé al principio es que aquí a la derecha podemos ver todas las propiedades de cada uno de estos elementos. No se pueden cambiar nada, no se pueden... En el caso de hacer no puedes cambiar nada, pero en el split yo aquí he cambiado, por ejemplo, la fracción. Quiero que haga una split rows o que haga una expresión regular para trabajar. Cuando voy a entrenar, no tengo ninguno para cambiar, pero en el PSA le puedo decir cómo quiero entrenar, con single parameter o cada cuántos componentes quiero utilizar. Vamos a decir que utilizo uno solo para cada uno. Y acá ya tengo. Y lo siguiente, una vez que tengo todo esto ya conectado, es, vale, perfecto, voy a tener mis datos aquí. Si va a ser un split, parte se va a usar para entrenar con este algoritmo. Vamos a hacer una evaluación ahora. Vamos a hacer una evaluación de cómo va el modelo, de cómo se ha entrenado el modelo. Perdón, me he olvidado el score. Vamos a hacer un score, que es el que básicamente va a comparar los resultados del entrenamiento con el set de datos que tenemos para validar, y luego vamos a hacer una evaluación del modelo. Para cada uno de estos, en esto último no tengo que definir nada. Lo que sí es importante es que todo mi modelo, y esto de nuevo es el ABC de Machine Learning, tengo por un lado datos, donde mis datos en 30-20, por otro lado tengo entrenamiento, que son esta parte de aquí, y por otro lado tengo no la utilización, porque no tengo ahora, pero yo tengo la evaluación para saber si el modelo sirve o no. Y todo esto, cuando yo lo configuro, le puedo decir que se utilice con un compute. ¿Qué son los compute? Esta es otra parte importante de Azure Machine Learning, que es la que nos permite definir como máquinas virtuales que son las que voy a utilizar para entrenar. Porque todo esto, al final, lo que estamos utilizando es una máquina, un compute en el cloud, para entrenar. Este es muy rápido y va a fallar. Ya os cuento luego por qué va a fallar. Pero quiero que tengáis una idea de cómo se trabaja. Drag and drop, muy simple, y ya lo tengo generado. Cuando le doy submit, va a empezar a decir qué tipo de experimento quiero trabajar, o que cree uno nuevo. Vamos a decirle crear uno nuevo, vamos a ponerle new anomaly detection. Y se va... algo le pasó ahí. Esta segunda no sé. Y se va a empezar a trabajar. Lo bueno que tiene, dejando que vuelva al designer para mostrar a verlos, es que cuando ya tienes creado uno, puedes, este es uno que analiza tweets, hace análisis de sentimiento, pero es para este ejemplo viene bien. Lo que haces es, le puedes decir al modelo, vale, perfecto, modelo, ya te has entrenado, ya está todo completo, aquí podemos ver lo que ha pasado, y le puedo decir yo, vale, genérate un modelo para hacer un deploy de un servicio web. Cuando yo hago un deploy de un servicio web, puedo generar aquí directamente, no tengo inference class, tengo que crear un inference class. Puedo generar un endpoint en la web que es la que va a utilizar este modelo. Y todo esto está gestionado aquí. Por un lado tengo mis datasets, con los datos que tengo aquí. Por otro lado tengo los experimentos con los que voy trabajando. Tengo las pipelines, que son todas las de ejecución en las que estoy trabajando. Acá tengo la de Anomaly Detection que he lanzado recién. Tengo los modelos que he creado, que son los que se van generando automáticamente. Yo podría hacer que cada vez que alguien modifique un modelo, se compile, se despliegue y lo tenga todo aquí. Y tengo los endpoints. En este caso no tengo ninguno porque no he creado ninguno, he borrado todo para no consumir toda la cuenta de Azure. Pero es básicamente el ABC de lo que tenemos, todo en un mismo punto. Y aquí, en el compute, tengo las máquinas virtuales que estoy utilizando. Que no son máquinas virtuales en sí, pero es parecido. Tengo diferentes tipos. Unas se utilizan para el Jupyter Notebooks, otras para los endpoints, otras para lo que es el designer, pero está todo aquí. Y como veíamos, es básicamente drag and drop. Es básicamente dibujar, ahí ya queda todo,
y es muy, muy, muy potente. Yo, como parte de los recursos, les voy a dejar también una serie de charlas, estas son del año pasado, de Francesca y esta de Damien, no me acordaba, donde cuentan cómo montar todo esto, porque es muy interesante tenerlo todo montado para que esté automatizado. Tú haces un cambio en tu modelo y el modelo se despliega solo para que haya un endpoint, un web service en el cloud que sea el que esté utilizando el último modelo. Yo creo que vale la pena darle un vistazo a estas charlas porque cuentan todo cómo va y no ha cambiado mucho desde el año pasado hasta ahora. Voy rápido, pero estoy llegando al final. Ya creo que no me he pasado más de tiempo. Entonces, hagamos un recap antes de empezar con las preguntas y respuestas. Por un lado, la detección de anomalías se puede ver fácil en el Excel. Tú agarras un set de datos y, como mostraba con el clúster de datos o con las ventas en el gráfico, el ojo te puede servir para darte cuenta qué es lo que falla. El tema está en que no siempre el ojo sirve. Si queremos hacer, por ejemplo, anomalías en datos de tiempo, podemos utilizar en datos que sean una línea de tiempo, podemos utilizar machinelearning.net, que va a detectar los picos, spikes, positivos, negativos, tiene 2 algoritmos, se pueden hacer y puedes generar tu modelo, puedes reutilizarlo, es muy simple. Si programas en .net, esta es la forma de ir, esto no tiene sentido. O también, si quieres, puedes utilizar los Connected Services. No te dan tanta flexibilidad como el primero, pero son mucho más robustos en el sentido que tienen más parámetros, están en la web, es otra filosofía. Y, por ejemplo, si lo que quieres es tener un endpoint al que tú le mandas los datos, te olvidas, te los devuelve y sabes cómo hacerlo. El tercer punto es, si esto no sirve y quieres generar algo más, pues te puedes poner a jugar con Azure Machine Learning y crear tu hoja de Jupyter Notebook o tu diseñador visual para generar una interfaz sin código que te permita hacer una detección de anomalías. De nuevo, es el ABC, datos, modelo y utilización, te lo da todo cocinado a Azure Machine Learning. Así que, hasta que hemos llegado. Estos son el último set de recursos de los que he utilizado para esto, y ahora empiezo con las preguntas y respuestas. Así que si alguien tiene una pregunta, hemos ido rápido, me he pasado de la hora, pensaba hacerlo en 1 hora, pero este es el momento de preguntas, soy todo oídos. Bruno, yo te leo una que viene desde hace rato. Los ejemplos que utilizaste son todos, digamos, en base a pares de valores bidimensionales. Y un planteo era qué pasaba si uno tenía datos multidimensionales, ¿no? O sea, con más. Sí, ahí es donde dejas de hacer detección de anomalías y tienes que hacer un mix entre lo que es un clustering y una detección de anomalías. Lo que solemos hacer nosotros, ese escenario no está cocinado de fábrica. Lo que hacemos nosotros es, hacemos un clustering y, por ejemplo, el primer filtro es, hay un clúster que sea muy chiquito. Si hay un clúster que sea muy chiquito es algo que es raro. Pero no es un algoritmo de detección de anomalías. Y el segundo es, sobre todos estos datos que están en un clúster, podemos analizarlo, parecido a lo que yo mostré al principio, para empezar a analizar qué es lo que se sale fuera de ese clúster. Un poco, no lo tengo aquí, no sé dónde lo tengo, un poco como el primer ejemplo que mostré con los puntos que están dando vuelta por el espacio. Pero cuando tienes más de 2 dimensiones, la detección de anomalías por general es con datos de tiempo. Cuando tienes más de 2 dimensiones, ahí es cuando hay que ponerse a ver qué estrategia vas a llevar, porque nadie no tiene ningún paquete cerrado que haga eso, salvo empezar de alguna forma a minimizarlo hasta llegar a algo que sea así. Ok, no sé, Kike, si tenés que agregar algo sobre la pregunta. Bueno, parece que está satisfecho quien preguntó. Vale, perdón, no había ido leyendo los comentarios, así que los empiezo a ver ahora. Respecto de lo que preguntan, la grabación va a estar mañana disponible en el sitio del MOOC. La pueden ver la cantidad de veces que quieran, va a ser abierto, así que no hay problema por eso. El que se tenía que ir se puede ir, etcétera, no hay problema. Excelente, gracias. Justo eso iba mi pregunta sobre el material. Buenísimo, gracias, Bruno.
Gracias a ustedes, para mí es un placer y perdón por haber llegado tarde, se me fue la cabeza. Estaba convencido que tenía 1 hora de diferencia, no 2. Es más, el Oscar me decía empezamos en 10 minutos y yo pensaba que 10 minutos, se queda un rato todavía. Muchas gracias, muy buena la charla y bueno, te mando un gran saludo y bueno, aguantar el frío, ¿no? En Canadá. Es lo que toca, sí. Sí, claro. Gran abrazo, es muy buena presentación, ¿eh? Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice si lo que mostramos con Azure Machine Learning se puede hacer en Azure Data Studio on-premise. Do you know? Lo que pasa es que el Data Studio, hasta donde entiendo, está como discontinuado, ¿no? Podías hacer todo esto mismo, lo podías hacer en Data Studio, pero le están dando como poco amor a la herramienta y se me da que no va a haber más Azure Data Studio, que quieren que el foco de Microsoft es que uses la web. Entonces, sí, puedes hacer muchas cosas, la parte de notebook, de datos, etcétera, pero yo no utilizaría Data Studio. Ok. Bueno, hay unas preguntas que no vienen al caso. Aprovechemos a Bruno. Son sobre todo lo que produjimos como charlas esta semana está publicado en el sitio del MOOC. Pueden entrar y lo van a comprobar. Vale. Veo aquí que pregunta que cómo se comporta Machine Learning.net y C# con mucha cantidad de datos. Definiendo mucho como... Ahí tienes el depende, pero nosotros trabajamos con muchos datos, con petabytes, y si tienes una buena máquina va bien, ¿eh? No se comporta mal. Es más, le han hecho unos benchmarks que son públicos en algún lado. Los tenía abiertos por aquí. En algún lado está, no, esto es el de PSA. Están puestos ahí. Funciona bastante bien Machine Learning.net con muchos datos. También depende, muchos datos, poco hardware, vas a tener un problema. Muchos datos puedes escalar. Hoy por hoy hay cosas que puedes hacer en local y decirle que se compilen en el cloud, en algunas cosas de Machine Learning. Está creciendo y va bastante bien. Veo que Jorge pregunta que si se puede utilizar con SQL Server como dataset. Sí, MachineLearning.net, una de las cosas grandes, de las últimas releases grandes que tuvo este año, o a finales del año pasado, ya no me acuerdo, bueno, porque estamos en noviembre. Hace poco, pero que puede ser mucho, perdón, pero se me ha ido la fecha con esto del COVID, es que cualquier interfaz que sea enumerable se puede utilizar. Entonces hoy puede cargar datos desde a ver, ¿dónde está el de .NET? Aquí. Puedes cargar datos desde un archivo, desde un enumerable, que es un archivo, o si quieres, puedes hacerle un load desde un database. Puedes cargarlo en una base de datos, o te puedes cargar tus datos utilizando las APIs de, no sé, de Cosmos DB en memoria con un enumerable y de ahí pasarlas aquí. Como es .NET, todo lo que sea Entity Framework, LINQ, todos los datos que ya conocemos, está soportado aquí directamente. Eso es un golazo, ¿no? Porque aprovechas toda la potencia de datos que ya conocemos de .NET sobre esto. No hace falta que sea simplemente un archivo de texto en local. Jorge pregunta, ¿imágenes también dentro de la base? No, sí, guardará imágenes adentro de una base de datos. Espero que no. El tema de imágenes por lo general suelen ser en blobs o en file systems, no en base de datos. Por cierto, Macellany.net está en .NET Core, entonces se ejecuta en Windows, Linux o Mac. Las cosas grandes, por ejemplo, no las hacemos en Windows, las hacemos en máquinas virtuales, con Jupyter Notebook, en Linux. Por el tema de imágenes y cosas por el estilo, ahí suelen ser mucho más performantes que la carga que nos da Windows. Pero las imágenes en una base de datos yo no las cargaría nunca. El caso de las imágenes son las que solemos hacer, cargando imágenes de diferentes directorios en disco, donde cada imagen se corresponde a un directorio, o donde tienes el listado de las imágenes y tienes archivos que definen esta imagen es tal cosa, pero suele ser todo file system. No he visto nunca yo un ejemplo, o no he trabajado nunca un ejemplo que sea imágenes en base de datos. Bueno, ok, creo que ya estamos. Y que pregunta una buena. Si hay lab
Community Services o cargar una tarjeta de crédito. Yo sé que en una época te pedía tarjeta de crédito que te descontaba un centavo y te lo devolvía, una cosa así. No sé si lo hace ahora, la verdad. Fue una de las quejas grandes de hace años, fue eso de que toda la gente no quería meter tu tarjeta de crédito. La verdad que no sé. Tendría que ver porque yo las cuentas que tengo, hace un montón que no creo una cuenta nueva, pero no lo sé. Sé que es una queja que me acuerdo que hace unos años todo el mundo se quejaba de que por más que sea gratis tenías que meter la tarjeta de crédito. No lo sé. Una vez que tienes eso sí son gratis, todo para probar, todo esto lo puedes probar. Pero mira, me voy a apuntar el tema de tarjeta de crédito porque también hace poco alguien me preguntó, no supe qué responder y ya ahora 2 en una semana me voy a abrir un browser en privado, tratar de crear una cuenta para ver si te sigue pidiendo tarjeta de crédito. No lo sé, lo siento.